Prepárate para sumergirte en un caso que te dejará con la piel de gallina, un caso que nos lleva desde la apacible Villa Allende en Argentina hasta las encantadoras calles de Sevilla. Un caso donde la realidad se torna más turbia que la ficción. Hablamos del caso Julia Sofía. Un caso que como una telaraña atrapa en una red de secretos leyes internacionales y una lucha desesperada por el amor de una hija. Exacto, y en el centro de esta intrincada trama encontramos a tres figuras: María Sol Romano Pringles, Máximo Calderón y su pequeña Julia Sofía. ¿Qué te parece si comenzamos desentrañando esta madeja desde el principio? Me parece perfecto. Empecemos por el escenario donde todo comienza, la tranquila Villa Allende en Argentina, donde Julia Sofía vivía con sus padres una vida que al menos en apariencia transcurría con total normalidad. Sí, una familia común como tantas otras, pero como en un thriller psicológico, un giro inesperado sacude sus vidas. En 2006, María Sol, la madre, viaja a Nueva York por negocios. Un viaje aparentemente rutinario, pero que se convertiría en un punto de no retorno. Un viaje que se transforma en una fuga. María Sol desaparece, llevándose consigo a la pequeña Julia Sofía, que apenas tenía 2 años. ¿Y qué ocurre con Máximo el padre? Imagino la angustia y la incertidumbre que debió sentir al verse separado de su hija de forma tan repentina. Pues sí, Máximo inicia una búsqueda frenética. Primero recurre a la justicia argentina, luego a la estadounidense, siguiendo los pasos de María Sol, hasta que finalmente la pista lo lleva a España, concretamente a Sevilla, donde descubre que su hija vive con la madre. Espera, dice que recurre a la justicia de 3 países distintos. Esto ya nos da una idea de la complejidad del caso, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel legal? Claro, nos encontramos ante un caso de sustracción internacional de menores, lo que comúnmente se conoce como secuestro parental internacional. Y esto implica un desafío enorme. Lidiar con las jurisdicciones de distintos países, con leyes y procedimientos diferentes, no es una tarea sencilla. Entiendo entonces, Máximo no solo debe encontrar a su hija, sino también sortear un laberinto legal internacional. Y todo esto mientras la madre María Sol se instala en Sevilla con Julia Sofía. Efectivamente, pero la historia aún guarda más sorpresas. Resulta que Julia Sofía nació en Nueva York durante una visita de sus padres y en un principio se decidió registrarla solo con el apellido de la madre. Un detalle peculiar, ¿no? ¿Y a qué se debe esta decisión? ¿Fue un simple acuerdo entre los padres o hay algo más detrás? Ahí está la clave. Esta decisión escondía un secreto. María Sol había contraído un matrimonio de conveniencia en Estados Unidos, un matrimonio que quería mantener oculto. Un matrimonio de conveniencia. Esto le da un giro totalmente inesperado al caso. ¿Y qué papel juega este matrimonio en la batalla legal por la custodia de Julia Sofía? Pues resulta que esta decisión, que en su momento pudo parecer insignificante, se convierte en un elemento crucial en el desarrollo del caso. Al registrar a Julia Sofía solo con el apellido materno, se le estaba negando el derecho a la identidad paterna. Y esto en un caso de sustracción internacional de menores es un factor determinante. Es decir, que una decisión tomada para ocultar un secreto del pasado acaba teniendo consecuencias inesperadas en el presente. ¿Y Máximo cómo reacciona ante este descubrimiento? Pues imagínate la sorpresa al descubrir que la madre de su hija había estado casada con otro hombre, un ciudadano estadounidense llamado Travis Close, un fantasma en esta historia, pero un fantasma con un peso legal considerable. Un fantasma que arroja una sombra de dudas sobre las intenciones de María Sol y Máximo con este nuevo obstáculo. ¿Cómo continúa su lucha? Máximo se enfrenta a un doble desafío: demostrar su paternidad ante la justicia española y luchar contra una madre que se niega a reconocerlo como el padre legal de Julia Sofía, una batalla legal que promete ser aún más compleja de lo que ya era. Efectivamente, la situación se complica máximo con la evidencia del matrimonio de conveniencia y la ubicación de Julia Sofía emprende una nueva batalla legal, esta vez en los tribunales españoles. Y en esta batalla, ¿qué argumentos utiliza Máximo para reclamar la paternidad de Julia Sofía? Máximo presenta una demanda de filiación solicitando el reconocimiento legal de su paternidad. Para ello, aporta pruebas contundentes, incluyendo los resultados de las pruebas de ADN, que confirman sin lugar a dudas que es el padre biológico de Julia Sofía. ¿Y cómo responde María Sol ante estas pruebas? ¿Reconoce finalmente la paternidad de Máximo? No para nada. La madre se aferra a la decisión inicial de haber registrado a Julia Sofía solo con su apellido, argumentando que Máximo nunca mostró interés por la niña durante sus primeros años de vida. ¿En serio? Pero si Máximo ha recorrido medio mundo buscando a su hija, es difícil creer que no haya mostrado interés por ella. Exacto. La estrategia de María Sol parece estar enfocada en desacreditar a Máximo como padre, intentando minimizar su rol en la vida de Julia Sofía. Pero la evidencia, especialmente las pruebas de ADN, desmontan sus argumentos. Entiendo, entonces, tenemos un padre luchando por obtener el reconocimiento legal de su paternidad y una madre que se opone negando la evidencia científica. ¿Qué decide el Tribunal Español ante esta situación?
En 2010, tras un largo proceso judicial, el juzgado de Sevilla dicta sentencia a favor de Máximo, se le reconoce legalmente como el padre de Julia Sofía y se establecen los derechos de visita y custodia compartida. Por fin una victoria para Máximo. Después de años de búsqueda y batallas legales, logra que se reconozca su paternidad. Me imagino la alegría que debió sentir en ese momento. Sí, una victoria agridulce. Si bien se reconoce su paternidad y se establecen sus derechos, la madre no se da por vencida. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso no acata la sentencia del Tribunal Español? No, María Sol interpone una serie de recursos y apelaciones, dilatando el proceso legal y dificultando el contacto entre Máximo y Julia Sofía. Es increíble, parece que María Sol está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a Julia Sofía alejada de su padre, incluso a desafiar las decisiones judiciales. ¿Y Máximo cómo reacciona ante esta nueva traba? Pues imagina la frustración. Después de años de lucha consigue una sentencia favorable, pero la madre sigue interponiendo obstáculos. Máximo se encuentra en un limbo legal con el derecho a ver a su hija, pero sin poder ejercerlo plenamente. Una situación realmente desesperante. ¿Y qué ocurre después? ¿Logra Máximo finalmente reencontrarse con Julia Sofía? Sí, pero no sin antes enfrentar un nuevo revés María Sol en un intento por evadir la justicia española y evitar que Máximo ejerza sus derechos de visita. Decide mudarse a Estados Unidos con Julia Sofía. No me digas, parece que la madre siempre va un paso por delante, utilizando cualquier estrategia para alejar a Julia Sofía de Máximo. ¿Qué opciones le quedan a Máximo en este punto? ¿Cómo puede luchar contra una mudanza a otro continente? La situación se complica aún más. Máximo se ve obligado a iniciar un nuevo proceso legal, esta vez en Estados Unidos, para que se reconozca la sentencia española y se le permita ejercer sus derechos de visita. Es decir, que Máximo se enfrenta a una nueva batalla legal en un país diferente con un sistema judicial distinto. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con Julia Sofía? ¿Cómo está viviendo esta niña el constante tira y afloja entre sus padres? Esa es la parte más triste de esta historia. Julia Sofía, una niña inocente, se encuentra en medio de una batalla legal internacional. Su vida se ve afectada por las decisiones de sus padres, por las mudanzas, por la separación constante. Es desgarrador pensar en el impacto que esta situación debe tener en una niña tan pequeña. Y la justicia tiene en cuenta el bienestar de Julia Sofía en este proceso. Esa es la gran pregunta en casos de sustracción internacional de menores. El objetivo principal debería ser garantizar el bienestar del niño, pero muchas veces las complejidades legales y las estrategias de los progenitores acaban eclipsando la voz y las necesidades del menor. Es una realidad triste pero real, y mientras Máximo lucha, los tribunales estadounidenses ¿hay algún avance en su intento por ver a Julia Sofía? Sí, en 2014, después de un largo proceso legal, un tribunal estadounidense ratifica la sentencia española, ordenando que se cumplan los derechos de visita de Máximo finalmente tras 8 largos años de separación. Máximo puede reencontrarse con Julia Sofía en Argentina. 8 años es mucho tiempo. Me imagino que ese reencuentro debió ser un torbellino de emociones, tanto para Máximo como para Julia Sofía. Efectivamente, un encuentro esperado, deseado, pero no exento de dificultades. Julia Sofía ya no era la niña pequeña que Máximo recordaba. Era una niña de 10 años, marcada por la ausencia de su padre, influenciada por la versión materna de la historia. Entiendo, la distancia y el tiempo han dejado huella en Julia Sofía. Y Máximo, ¿cómo afronta este reencuentro con una hija que prácticamente no conoce? Con paciencia, con amor, con la esperanza de reconstruir el vínculo perdido, pero no es una tarea fácil. La brecha creada por la separación, por las versiones contradictorias de la historia, por la manipulación que Julia Sofía pudo haber sufrido, son obstáculos difíciles de superar. Y en este punto de la historia, ¿dónde queda María Sol? Acepta finalmente la decisión judicial y permite que Máximo tenga una relación con Julia Sofía. No exactamente. Si bien se ve obligada a acatar la sentencia, María Sol continúa utilizando otras estrategias para intentar controlar la relación entre padre e hija, y aquí es donde entra en juego un nuevo escenario: el campo de batalla virtual. El campo de batalla virtual. ¿Te refieres a Internet y las redes sociales? Exactamente, ambos padres deciden utilizar Internet para difundir su versión de la historia, para defender su verdad, para intentar ganar la batalla por la opinión pública. Es cierto, Julia Sofía, la niña que un día jugaba en las calles de Villa Allende, se ha convertido en el epicentro de una tormenta internacional, una tormenta de la que aún hoy es difícil vislumbrar el final. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la infancia, la complejidad de las relaciones familiares y las limitaciones de la justicia para resolver este tipo de situaciones. Exacto, y en este punto, con la investigación por presunto abuso en un punto muerto, nos quedamos con un mar de preguntas. ¿Qué será de Julia Sofía? ¿Cómo le afectarán estas experiencias a largo plazo? Es difícil predecir el futuro, pero es evidente que Julia Sofía ha vivido una infancia marcada por la inestabilidad, la separación y la manipulación. El impacto psicológico de estas experiencias puede ser profundo y duradero. Es desgarrador pensar en ello, una niña que ha sido utilizada como arma arrojadiza en la batalla entre sus padres, expuesta a un constante tira y afloja emocional,
¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que estas situaciones se repitan? ¿Cómo podemos proteger mejor a los niños en casos de sustracción internacional de menores? Esa es la gran pregunta. Es fundamental que los sistemas legales de los distintos países trabajen en conjunto de forma más coordinada para agilizar los procesos y evitar que los niños queden atrapados en largos litigios. También es importante que se priorice el bienestar del menor en todo momento, escuchando su voz, teniendo en cuenta sus necesidades y brindándole el apoyo psicológico que necesita. Totalmente de acuerdo. La justicia debe ser más ágil, más humana, más centrada en el niño. Y en este caso concreto, ¿qué ocurre con Máximo? Logra finalmente tener una relación estable con Julia Sofía. A pesar de las dificultades de las distancias y de las trabas impuestas por la madre Máximo, no se rinde, continúa luchando por estar presente en la vida de su hija, por construir un vínculo a pesar de los años perdidos. Es admirable su persistencia, su determinación por no renunciar a su hija. ¿Y Julia Sofía cómo reacciona ante los intentos de Máximo por acercarse a ella? La relación entre Máximo y Julia Sofía es compleja, marcada por los años de separación, por las nociones contradictorias que ha escuchado y por la influencia de la madre. Reconstruir la confianza, el cariño, la comunicación lleva tiempo y esfuerzo. Entiendo, no es un camino fácil, pero al menos Máximo tiene la oportunidad de intentarlo, de demostrar a Julia Sofía su amor y su compromiso como padre. ¿Y María Sol cómo reacciona ante esta nueva dinámica? ¿Acepta finalmente la presencia de Máximo en la vida de Julia Sofía? María Sol sigue mostrándose reticente, desconfiada, continúa luchando por mantener el control sobre su hija y por limitar la influencia de Máximo. Es decir, que la tensión entre los padres persiste a pesar de las sentencias judiciales y del paso del tiempo. Y Julia Sofía una vez más se encuentra en medio de este conflicto, expuesta a las emociones, a las estrategias y a las decisiones de sus padres. Exacto, Julia Sofía es la pieza central de este rompecabezas, la víctima silenciosa de una batalla que no ha elegido su futuro, su bienestar y su felicidad dependen en gran medida de la capacidad de sus padres para superar sus diferencias y priorizar su bienestar. Y mientras tanto nosotros como observadores de esta historia nos quedamos con la incertidumbre, con la esperanza de que Julia Sofía pueda encontrar la paz y la felicidad, que merece un caso que nos deja con una profunda reflexión sobre la responsabilidad de los padres, la importancia de proteger a los niños y la necesidad de una justicia más humana y eficiente en casos de sustracción internacional de menores. Un caso que nos recuerda que a veces las decisiones que tomamos, incluso aquellas que creemos insignificantes, pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras, y que en última instancia son los niños los que pagan el precio más alto. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el caso Julia Sofía. Un caso que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la familia, la justicia y el bienestar de los niños. Esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar, te haya conmovido y te haya dejado con una nueva perspectiva sobre la complejidad de las relaciones humanas.